en la boda de mi hija, su grosero novio me empujó en el pecho, gritando a todo el salón: «Usted es un viejo asqueroso. No debería haber venido aquí». Mi hija, Sofía, estaba cerca, mirando en silencio al suelo, como si yo fuera un extraño. Mi corazón se dolió por la traición. Pero 5 minutos después, su rostro se puso pálido como el papel. La verdad sobre mí lo golpeó más fuerte que cualquier golpe. ¿Cómo se ve eso? Sonreí. Genuino. Relajado. No lo sé todavía. Esa es la mejor parte. Nos sentamos en un silencio cómodo. La justicia no se trataba de destruir a Héctor. Se trataba de liberar a Sofía. Liberarme a mí mismo. Y descubrir que incluso a los 62 años, no es demasiado tarde para empezar a construir algo nuevo. Algo que dura, no porque esté reforzado contra amenazas, sino porque está construido sobre la verdad. Elena me enseñó eso. Sofía me mostró que era posible. Sofía estaba en el pasillo, prácticamente vibrando. Papá, sus manos se retorcían juntas. Esa energía nerviosa que tenía desde la infancia. Tengo noticias, grandes noticias. Dejé mi maletín lentamente. Sus ojos brillaban demasiado. Su sonrisa era demasiado amplia. Campanas de alarma, débiles pero persistentes. Leonardo me propuso matrimonio. Las palabras salieron atropelladamente. Estamos comprometidos. Mi rostro hizo lo que hacen los rostros en estos momentos. Se acomodó en algo parecido a la alegría, mientras mi cerebro calculaba plazos. 4 meses. Llevaban saliendo 4 meses. Yo había comprado autos después de considerarlo más tiempo. Eso es maravilloso, mija. La mentira supo metálica. ¿Cuándo pasó esto? Esta tarde. Mira. Extendió su mano. El diamante captó la luz, pequeño y de buen gusto. Demasiado modesto para un consultor financiero que ganaba el tipo de dinero que Leonardo decía tener. Es hermoso. Toqué su hombro, ganando tiempo. Pero 4 meses, Sofía. Eso es. Lo conozco, papá. Su tono se agudizó, a la defensiva. Es exitoso, ambicioso. Vamos a cenar mañana por la noche para que lo conozcas adecuadamente. Ya verás, adecuadamente. Como si las 3 veces que me lo había encontrado, apariciones breves y calculadas, constituyeran reuniones reales. Cada vez, Leonardo había sido profesionalmente encantador, exasperantemente vago sobre su trabajo, y sospechosamente rápido para irse. ¿Qué hace exactamente? Mantuve mi voz neutral. La consultoría financiera cubre mucho territorio. Trabaja con inversiones, clientes de alto nivel. Se cruzó de brazos. ¿Por qué importa? Porque tú importas. La miré a los ojos. Quiero conocer al verdadero él. Se fue 20 minutos después, todavía irradiando esa excitación quebradiza. Me quedé en la puerta viendo desaparecer las luces traseras de su auto. Luego me volví hacia la computadora portátil. Las redes sociales de Leonardo se cargaron en segundos. Las fotos contaban una historia que mi instinto ya conocía. Cubiertas de yates, relojes de diseñador, interiores de restaurantes que costaban más por comida que la compra semanal de la mayoría de la gente. Cada pie de foto exasperantemente vago. Viviendo el sueño. El éxito es una mentalidad. Confía en el proceso. Nada sobre el trabajo. Nada concreto. Solo escenarios prestados y accesorios caros. Seguí desplazándome. Un auto de lujo relucía en una toma. Leonardo apoyado en él con esa estudiada naturalidad. Niños ricos. Perfectos a los 25. El pie de foto. Nuevo auto. No mi nuevo auto. Solo nuevo auto. Alquilado. Susurraron mis instintos. O prestado. O arrendado a crédito que no podía sostener. Mi teléfono vibró. Sofía. ¿A qué hora mañana? A las 7. Escribí lentamente, eligiendo las palabras con cuidado. Perfecto. Un pequeño favor. No menciones mis concesionarios. Dile a Leonardo que soy un mecánico jubilado. Aparecieron 3 puntos. Desaparecieron. Aparecieron de nuevo. Finalmente. ¿Qué? ¿Por qué haría eso? Síguele el juego a tu viejo, le respondí. Quiero ver cómo trata a la gente común. Eso es raro, papá. Si te hace feliz, añadí. Manipulación débil pero necesaria. Bien. Como sea. 7 de la noche. Dejé el teléfono y caminé hacia la repisa.
Mi difunta esposa, Isabela, sonreía desde el marco plateado. Por siempre de 48 años. Por siempre de ojos agudos y segura. Isabela había construido nuestro primer concesionario desde un lote de autos usados en apuros hasta convertirlo en algo que importaba. Ella leía a la gente como los mecánicos leen los sonidos del motor. Instantáneamente, con precisión. ¿Qué harías tú? Le pregunté a la fotografía. Pregunta estúpida. Sabía lo que haría. Confiaría en sus instintos. Cavaría más profundo. Protegería lo que importaba. La casa se asentó a mi alrededor, crujiendo de esa manera que lo hacen las casas viejas. No tan vieja, en realidad. 15 años desde que la construimos, pero esta noche se sentía antigua, llena de decisiones que debían tomarse. Regresé a la computadora portátil. El perfil de Facebook de Leonardo era más pulido, más curado. Eventos de networking. Galas benéficas. Siempre en el fondo de las fotos grupales. Nunca el foco. Siempre bien vestido. Nunca pareciendo pertenecer del todo. LinkedIn mostraba consultor financiero independiente. Sin ninguna firma listada. Sin credenciales visibles. Sin recomendaciones de clientes. Solo una foto de perfil. Y esa misma sonrisa ensayada. Mi pecho se oprimió. Sofía era inteligente. Licenciatura en Derecho. Buen trabajo en un bufete prestigioso. Pero la gente inteligente toma decisiones estúpidas, cuando la soledad se vuelve demasiado ruidosa. La muerte de su madre había tallado algo hueco dentro de ella. Leonardo aparentemente había encontrado ese espacio hueco y se había mudado allí. El reloj marcaba las 11:30. Cerré la computadora portátil y me senté en la oscuridad, dejando que mis ojos se ajustaran. Las luces de la calle se filtraban por las cortinas, pintándolo todo de ámbar e incertidumbre. Mañana, estrecharía la mano de Leonardo en esta modesta casa. No en la mansión en el barrio rico donde realmente vivía. Mañana serviría la cena en platos desparejados y fingiría que me preocupaban los ingresos fijos. Mañana, lo observaría de cerca. Y mañana por la noche, sabría si mis instintos eran paranoia o protección. Me levanté, las articulaciones protestando. La fotografía volvió a llamarme la atención. La sonrisa de Isabela no tenía respuestas, pero sus ojos lo contenían todo, esa certeza feroz de que la familia era lo primero, que la lealtad significaba acción, que el amor requería vigilancia. Me encargaré, le dije. Luego, para mí mismo, es hora de averiguar quién es realmente Leonardo. La noche siguiente llegó más rápido de lo que quería. Había pasado el día en el concesionario distraído, repasando los perfiles de redes sociales de Leonardo en mi mente como informes de inventario que no cuadraban. Los números mentían a veces. El comportamiento nunca. Puse la mesa del comedor yo mismo, sillas desparejadas, manteles individuales de tienda por departamentos, la vajilla de diario que Isabela y yo habíamos usado antes de que el éxito nos encontrara. Cada detalle importaba esta noche. Esto no era una cena, era reconocimiento. 6:45. El distintivo ronroneo del motor de un auto de lujo se filtró por las ventanas. Me moví hacia la cortina, manteniéndome en la sombra. Leonardo salió del asiento del conductor, todo confianza planchada y facilidad calculada. Traje de diseñador, probablemente italiano. Zapatos que costaban más que el salario de un mes de mi ficticio mecánico. Se detuvo junto a la puerta del auto, revisando su reflejo en la ventanilla polarizada, ajustando su cuello. Comportamiento de pavo real. Mis vendedores lo hacían antes de grandes lanzamientos. Esa última revisión de armadura. El timbre sonó. Conté hasta 5 antes de abrir. Señor Castro. El apretón de manos de Leonardo fue aplastante, su sonrisa deslumbrante y vacía. Qué bueno hacer esto por fin como se debe. Pasa. Me hice a un lado. Sofía llegará unos minutos tarde. Tráfico desde la oficina. Sus ojos barrieron la sala de estar de inmediato. Lo vi catalogar y descartar el sofá gastado, el televisor anticuado, la alfombra que necesitaba ser reemplazada. Su expresión no cambió, pero algo en sus hombros se relajó. Alivio, tal vez, o confirmación de cualquier suposición que hubiera hecho. Lugar acogedor, dijo, tocando el respaldo de una silla con un dedo. Muy simple. ¿Sofía mencionó que trabajaba en autos?
Era dueño de un taller de reparaciones. Jubilado ahora. Me moví hacia la cocina. ¿Te ofrezco algo de beber? ¿Un cafecito? ¿O prefieres agua? Agua está bien. Me siguió, todavía escaneando. Así que, trabajo de mecánico. Un sustento honesto. La forma en que dijo honesto lo hizo sonar como fracaso honesto. Pagaba las cuentas, respondí. ¿Y tú estás en finanzas? Consultoría de inversiones. Agitó una mano con desdén. Clientes de alto patrimonio neto. Un mundo diferente a este. Mi hogar. Mi vida. Descartado en una palabra. Sofía llegó a las 7:03, sin aliento y pidiendo disculpas. El comportamiento de Leonardo cambió de inmediato. Sonrisa más suave, tono más gentil. Arte escénico. Besó la mejilla de ella. Apretó mi brazo. Y los tres nos sentamos a comer un salmón que había cocinado de más a propósito. Entonces, Leonardo. Pasé el arroz. ¿Para qué firma consultas? Independiente. Su mandíbula se tensó ligeramente. Trabajo con clientes selectos. No conocería los nombres. Pruébame, papá. La voz de Sofía contenía una advertencia. Leonardo maneja carteras importantes, cosas realmente sofisticadas. Estoy seguro de que sí. Mantuve mis ojos en Leonardo. Solo curiosidad por los detalles. Siempre es interesante escuchar sobre diferentes carreras. Leonardo cortó su salmón con fuerza innecesaria. Los clientes privados valoran la discreción. No puedo discutir detalles específicos. Respuesta. Conveniente. El tipo de respuesta que da la gente cuando los detalles específicos no existen. Comimos en un silencio tenso. Leonardo revisó su teléfono 2 veces. Una a las 7:15, otra a las 7:30. Cada vez, esa rápida mirada seguida por el forzado regreso a la conversación. Esperando algo. O evitando algo. Estamos buscando propiedades, dijo Sofía, llenando el silencio. En un barrio rico del norte. Un vecindario hermoso. Bebí agua. Vecindario caro. En el rango del $500,000. Leonardo se recostó, confiado de nuevo. Claro, para empezar, necesitaremos algo de apoyo familiar. Ayuda con el pago inicial, tal vez cubriendo algunos costos iniciales mientras nos establecemos. Ahí estaba, la petición. Ni siquiera sutil. Empezar un matrimonio con deudas es arriesgado, dije cuidadosamente. ¿Cuál es tu situación financiera? El tenedor de Leonardo golpeó contra su plato. Ese no es asunto suyo, viejo. La temperatura en la habitación bajó 10 grados. Sofía se congeló a medio camino de alcanzar la jarra de agua. Perdón. Mantuve mi voz nivelada. Mario. El rostro de Leonardo se endureció. Sofía y yo lo tenemos controlado. Usted manténgase al margen de las conversaciones de adultos. Soy su padre. Su futuro es asunto mío. Leonardo se levantó. La silla raspando la madera. ¿Sabe cuál es su negocio? Mantenerse en su carril. No necesitamos consejos de alguien que pasó su vida con grasa bajo las uñas. Las palabras quedaron suspendidas allí, feas y desnudas. Miré a Sofía, esperando que hablara, que me defendiera, que mostrara alguna chispa de la mujer que su madre crió. Ella miraba fijamente su plato. Leonardo. Eso es. Empezó débilmente. ¿Qué? Estoy siendo honesto. Agarró su chaqueta de la silla. Tu papá necesita entender su lugar. Aún así, Sofía no dijo nada. Solo se quedó sentada, el tenedor temblando ligeramente en su mano. Me levanté lentamente. Entiendo todo lo que necesito. Leonardo se fue sin decir otra palabra. El motor del auto de lujo rugió a la vida. Demasiado ruidoso para la calle tranquila. Las luces traseras brillaron y luego desaparecieron. Sofía se levantó en silencio y desapareció en su antigua habitación. Sin buenas noches. Sin disculpas. Nada. Me quedé junto a la ventana en la oscuridad, sin molestarme en encender las luces. La casa se sentía diferente ahora. Más clara. Leonardo me había mostrado exactamente quién era. El lujo prestado. La carrera vaga. Las expectativas financieras inmediatas. El desprecio por el trabajo honesto. El silencio de mi hija me había mostrado algo peor. La voz de Isabela resonó en mi memoria. Confía en tu instinto. Los números mienten a veces, pero el comportamiento, nunca.
El comportamiento de Leonardo gritaba la verdad. También lo hacía la aceptación de Sofía. Mi teléfono estaba en la mesa del comedor. Pantalla oscura. Una búsqueda. Eso es todo lo que tomaría. Investigadores privados. Aquí en la ciudad. Verificación de antecedentes. Registros financieros. No mañana. No la próxima semana. Esta noche. Cogí el teléfono. Escribí lentamente. Investigadores privados. 3 opciones aparecieron. Una tenía un número de 24 horas. La justicia no es ruidosa. No necesita serlo. Solo necesita ser minuciosa. Marqué. 2 días después de esa cena, me senté frente a Javier Cruz en su abarrotada oficina en el centro. El investigador privado venía recomendado por mi abogado de negocios, sin conexiones con mi vida personal, sin preguntas sobre por qué un mecánico jubilado necesitaba verificaciones de antecedentes profundas. La oficina de Cruz olía a café viejo y paciencia. Archivadores grises cubrían una pared, certificados en otra. Hizo clic con su bolígrafo 2 veces, observándome con ojos que habían visto peores historias que la mía. Necesito todo, dije, deslizando un cheque por su escritorio. Registros financieros, verificación de empleo, antecedentes, todo lo legal que pueda encontrar. Miró la cantidad. $5,000. No parpadeó. Busca algo específico. La verdad. Encontré su mirada. Por muy fea que sea, normalmente lo es. Guardó el cheque. 2 semanas. Tal vez 3. 2 semanas parecieron 2 años. Volví a mi rutina, dirigiendo los concesionarios, revisando proyecciones trimestrales, negociando con proveedores. Vida normal, excepto que nada era normal. Cada notificación por correo electrónico hacía que mi pulso se acelerara. Cada llamada telefónica podría ser Cruz con respuestas. Sofía enviaba mensajes de texto diarios sobre los planes de la boda. Depósito del lugar pagado. Catering seleccionado. Arreglos del vestido programados. Cada mensaje era una cuenta regresiva hacia el desastre que no podía prevenir. Las cenas de los domingos se volvieron obligatorias. Sofía insistía en mantener la tradición, trayendo a Leonardo a la modesta casa que había convertido en un escenario. Su comodidad crecía con cada visita, la arrogancia floreciendo como moho en la oscuridad. Después de que nos casemos, anunció Leonardo durante el estofado, con la voz cargada de esa crueldad casual que había llegado a reconocer, realmente deberíamos mejorar su situación. Este lugar es deprimente. Sofía se removió en su silla. Leonardo, no. ¿Qué? Estoy pensando en la familia. Hizo un gesto amplio, casi volcando su vaso de agua. Tal vez podamos ayudarlo a encontrar un apartamento más bonito, una comunidad de personas mayores o algo así. Actividades. Otras personas de su edad. Corté mi carne con deliberada precisión. Estoy cómodo donde estoy. Cómodo no es lo mismo que adecuado. La sonrisa de Leonardo no tenía calidez. Usted se merece algo mejor que esto. Mejor que esto. Mi casa alquilada de 300 metros cuadrados que costaba menos que su alquiler atrasado. La ironía habría sido divertida si mi hija no estuviera sentada allí asintiendo. El correo electrónico llegó un miércoles. Encriptado. Protegido con contraseña. Esperé hasta que todos se fueron del concesionario antes de abrirlo en mi oficina privada. El informe de Cruz tenía 47 páginas. Lo leí 3 veces. Deuda de tarjeta de crédito. $47,000 en 6 tarjetas. Pagos mínimos omitidos durante 3 meses. Alquiler. $3,200 mensuales. 4 meses de retraso. Aviso de desalojo presentado. Empleo. Consultores financieros Parker. Una operación de 2 personas. Leonardo y Marcos. Ingresos del año pasado. $31,000 combinados. La parte de Leonardo. Aproximadamente $12,000. Vehículo. El auto de lujo era alquilado. Pagos con 60 días de retraso. Luego vinieron las capturas de pantalla. Mensajes de texto entre Leonardo y Marcos obtenidos a través de métodos sobre los que no pregunté y no quería saber. Leonardo, la aseguré. Boda en 6 semanas. Marcos. ¿El viejo sospecha algo? Leonardo. Por favor, es un mecánico sin dinero.
simplemente agradecido de que alguien quiera a su hija. Marcos. ¿Cuál es el plan para después? Leonardo. Exprimirle los pocos ahorros que tenga. Mudarla a mi casa. Dividir gastos. Su trabajo cubre el alquiler. Estoy pensando que puedo sacarle 20 o 30 mil dólares durante el primer año. Una emergencia médica o alguna jugada así. Marcos. Qué frío, hombre. Leonardo. Se llama estrategia. Ella es el boleto dorado para una vida estable. Deja de ponerte emocional. Resalté esas palabras con bolígrafo rojo. Boleto dorado. Exprimir al viejo. Estrategia. Mis manos estaban firmes. Eso me sorprendió. Esperaba rabia. Pero lo que sentía era más frío. Más limpio. Esto era evidencia. Documentación. Prueba de que mis instintos no eran paranoia, sino protección. Imprimí todo. Deslicé las páginas en un sobremanila. Conduje al apartamento de Sofía sin llamar primero. Abrió la puerta en pantalones de yoga y una vieja sudadera de la universidad. La cara limpia de maquillaje. Por un momento, se veía como a los 17. Joven, insegura, accesible. Papá, ¿qué haces? Necesitas ver esto. Sostuve el sobre. Antes de que sea demasiado tarde, su expresión se endureció al instante. ¿Demasiado tarde para qué? ¿Para que controles mi vida? Sofía, por favor. Solo mira la evidencia. Evidencia, se río, aguda y amarga. ¿Contrataste a alguien para espiar a Leonardo? Eso no es amor, papá. Eso es invasión de la privacidad. La empujé suavemente para entrar al pequeño vestíbulo, arrojando el contenido sobre la mesa de la entrada. Extractos bancarios, informes de crédito, capturas de pantalla de esos mensajes. Tiene 47 mil dólares en deudas, dije, manteniendo mi voz nivelada. Está atrasado 3 meses en el alquiler. Mira estos mensajes. Te llama su boleto dorado. Dice que va a exprimir al viejo por todo. Basta. Arrojó los papeles de la mesa. Se esparcieron por el suelo de madera. Verdades íntimas esparcidas como basura. Leonardo me ama. No le importa el dinero, ni el tuyo ni el de nadie. Lo cual es bueno, porque de todos modos no tienes nada. Eres un mecánico jubilado, viviendo en una casa diminuta. La acusación aterrizó mal. Ella pensaba que estaba defendiendo el amor. No entendía. Estaba explicando exactamente por qué Leonardo la quería. Ingresos estables. Bajas expectativas. Blanco fácil. Sofía. No. Su voz se quebró. No puedes aceptar que alguien realmente me quiera por mí. Has estado solo tanto tiempo que has olvidado cómo se ve el amor. Me arrodillé lentamente, recogiendo los papeles esparcidos. Cada página una verdad que ella se negaba a ver. Sé exactamente cómo se ve el amor. Y esto no lo es. Sal de aquí. Señaló hacia la puerta, con la mano temblando. Si no puedes estar feliz por mí, no vengas a la boda. Me puse de pie, con los papeles apretados contra mi pecho. Sabes que estaré allí. Entonces ven y mantén la boca cerrada. Me senté en mi auto afuera de su edificio hasta que la evidencia dejó de temblar en mis manos. No por miedo, por el esfuerzo de no sacudirla, hasta que entrara en razón. Pero la razón no funciona con la gente enamorada. Aprendí eso hace 30 años, cuando todos me dijeron que casarme joven era una tontería. Isabela y yo les demostramos que estaban equivocados a través de décadas de compañerismo. Sofía no estaba obteniendo ese tipo de compañerismo. Estaba obteniendo al parásito envuelto en encanto. Los mensajes de texto ardían en mi memoria. Boleto dorado. Exprimir al viejo. Leonardo había escrito esas palabras. Se había reído de ellas con su amigo. Redujo a mi hija a una oportunidad financiera. Las palabras no la salvarían. La evidencia no la salvaría. Ella había elegido su realidad y yo no podía disuadirla, pero podía prepararme. La boda era en 5 semanas. Leonardo pensaba que se estaba casando con la pobreza. La hija de un mecánico con quizás una pequeña herencia algún día. Dejémoslo seguir pensando eso. Dejémoslo jugar su papel mientras yo jugaba el mío, y planeaba lo que vendría después. 5 semanas se arrastraron. Escribí el cheque de 35 mil dólares, la boda que Sofía quería. Modesta para algunos estándares, pero todo para ella.
Leonardo presionó por lugares más grandes, catering más elaborado. Sofía se mantuvo firme. El dolor de mi papá, le había dicho durante una tensa llamada telefónica que escuché. Lo mantendremos razonable. Me pregunté si se habría decepcionado por la cantidad. Probablemente. No lo suficiente para su gusto, pero tomaría lo que pudiera conseguir. Siempre lo hacía. La mañana de la boda me vestí con mi mejor traje, lana italiana, hecho a medida, el que usaba para las cenas de la Cámara de Comercio. Luego conduje a la casa alquilada y me puse la versión más barata que guardaba allí. El disfraz tenía que mantenerse consistente hasta el acto final. El sol de finales de marzo calentaba el salón de fiestas cuando llegué. Un salón de tamaño mediano, capacidad para 150, aunque Sofía había invitado a 120. Agradable pero no extravagante. Cubiertas de sillas blancas, flores pastel, exactamente lo que ella había soñado desde la infancia. Los amigos de Leonardo se agruparon cerca de la barra, observando la habitación con apenas disimulada decepción. Catalogué sus rostros, más jóvenes, más llamativos, teléfonos fuera, ya aburridos. Señor Castro, una coordinadora apareció a mi codo. Sofía pregunta por usted. Suite nupcial, segundo piso. Mi hija estaba de pie frente a un espejo de cuerpo entero, con las manos apoyadas en el estómago. El vestido era sencillo, elegante, exactamente correcto. A Isabela le habría encantado. Te ves hermosa. Toqué su hombro suavemente. Tu madre estaría orgullosa. Me miró en el reflejo. ¿Vas a comportarte hoy? ¿Comportarme? Como si yo fuera el niño problemático. Estoy aquí, dije cuidadosamente. Eso es lo que importa. Solo importa si puedes estar feliz por mí. Ajusté su velo, mis dedos recordando cuando tenía 5 años y yo le trenzaba el cabello cada mañana. Quiero tu felicidad más de lo que sabes. Se dio la vuelta sin responder. La ceremonia transcurrió sin problemas. Acompañé a Sofía por el pasillo, cada paso medido, su mano ligera en mi brazo. Leonardo esperaba en el altar, con una sonrisa amplia y triunfante. No amorosa, victoriosa. La entregué y tomé mi asiento en la primera fila. Se pronunciaron los votos. Frases estándar sobre amor y compromiso que no significaban nada, cuando una de las partes veía a la otra como un instrumento financiero. La voz de Leonardo era suave, ensayada. El mismo tono que probablemente usaba cerrando tratos que nunca se materializaban. Ahora los declaro marido y mujer. La sala aplaudió. Yo aplaudí también, interpretando mi papel. La recepción comenzó a las 5. Los cócteles fluyeron. Leonardo se posicionó cerca de la barra, consumiendo whisky a un ritmo que contaba historias. Para las 6:30, su corbata estaba aflojada. La voz más alta. Gestos más amplios. No está mal para el presupuesto de un mecánico, ¿verdad? Se dirigió a sus amigos, pero habló lo suficientemente alto como para que las mesas cercanas lo oyeran. Sofía lo mantuvo razonable. Chica inteligente. Un amigo sonrió con sarcasmo. Podría haber sido más grande. Dale tiempo. Leonardo agitó su bebida, el hielo tintineando. Una vez que estemos establecidos, el viejo papá podría encontrar algunas herramientas para vender. Los autos clásicos se venden por buen dinero, he oído. Estaba al otro lado de la sala, pero escuché cada palabra. Catalogué cada insulto para el inventario que estaba construyendo. Después del corte del pastel, después del primer baile, me acerqué con un sobre. Regalo de bodas. Un cheque por $5,000. Modesto pero apropiado para mis supuestos ingresos. Leonardo me interceptó antes de que llegara a Sofía. Bloqueó físicamente mi camino. Aliento a whisky. Ojos ligeramente desenfocados. Felicitaciones a ambos, dije, extendiendo el sobre. Espero que esto ayude con... ¿Ayuda con qué? Me interrumpió. Las palabras arrastrándose lo suficiente como para notarlo. Ya has hecho suficiente. En realidad, no has hecho nada. Leonardo, ahora no. Ahora no. Su voz se elevó. La gente cercana dejó de hablar, se volvió para mirar. Entonces, ¿cuándo? Me has estado juzgando desde que nos conocimos. Viejo amargado que no soporta ver a su hija con alguien exitoso. Sofía se materializó a su codo. Leonardo, la gente está mirando.
Deja que miren, gesticuló salvajemente, casi golpeando a un camarero que pasaba. Deberían ver con lo que he tenido que lidiar. Este viejo asqueroso tratando de arruinar nuestra felicidad. El salón quedó en silencio. 120 testigos conteniendo la respiración. Creo que has bebido suficiente, dije uniformemente. He tenido suficiente de usted. Me empujó el hombro, con fuerza. Él sobrecayó de mi mano. Jadeos se extendieron por la multitud. La copa de champán de alguien se tambaleó en una mesa cercana. Debería haberse quedado en casa. El rostro de Leonardo estaba rojo ahora, escupiendo. Mejor aún, no debería haber venido en absoluto. Este es nuestro día, no el suyo. Un invitado dio un paso adelante. Oye, amigo, ese es su padre. Su hija es mía ahora. Leonardo me señaló con el dedo al pecho. Él necesita aceptar su lugar. Fila de atrás, callado, irrelevante. Miré a Sofía. Ella estaba a 1 metro de distancia, con los ojos clavados en el suelo, sin decir absolutamente nada. Te amo, le dije en voz baja. Recuerda eso. Luego me di la vuelta y caminé hacia la salida. Pasos medidos, ritmo digno, sin darle a Leonardo nada más de que alimentarse. Mi teléfono sonó a mitad de camino. Marcos, según la pantalla. El socio de Leonardo. Nunca habíamos hablado. Contesté mientras caminaba. ¿Sí? Señor Castro. Su voz era apresurada, aterrada. Miguel Castro de Motores Castro. Sí. ¿Quién habla? Soy Marcos. Trabajo con Leonardo. Acabo de ver su foto en la revista de negocios regional. Usted es el dueño de 5 concesionarios de lujo. Sí. Silencio. Luego, ¿Leonardo lo sabe? Todavía no. Miré hacia atrás. Marcos se abría paso entre la multitud hacia Leonardo. Pero estás a punto de decírselo, ¿verdad? Él acaba de agredirlo, en público. No sabe quién es usted. No. Estuve de acuerdo. No lo sabe, pero en unos 30 segundos. Lo sabrá. Me detuve en las puertas del salón. Me volví para mirar al otro lado de la habitación. Marcos llegó hasta Leonardo, se inclinó, susurró urgentemente. La sonrisa de Leonardo se desvaneció como pintura y ácido. Su mano agarró el brazo de Marcos con tanta fuerza que Marcos hizo una mueca de dolor. Marcos le mostró su teléfono. El artículo de la revista de negocios con mi foto. El rostro de Leonardo se puso blanco. No pálido. Blanco. El color drenándose en tiempo real. Sus ojos encontraron los míos a través de 30 metros de salón de bodas. Nos miramos fijamente. La boca de Leonardo se abrió, pero no salió ningún sonido. Asentí una vez. Lento. Deliberado. Luego me di la vuelta y salí al aire fresco de la noche. Detrás de mí, la voz de Leonardo. Ya no arrogante. Aguda. Aterrorizada. Gritando mi nombre. No me di la vuelta. 5 meses de planificación. 5 meses de hacerme el tonto humilde. 5 meses de verlo perseguir lo que creía que era pobreza con una pequeña herencia algún día. Ahora lo sabía. El viejo asqueroso al que había empujado frente a 100 testigos era dueño de un imperio empresarial valorado en $43 millones. El suegro irrelevante al que había humillado podría destruir su carrera con 3 llamadas telefónicas. ¿Y la hija con la que se había casado? Solo su fondo fiduciario contenía más de lo que él ganaría en 20 años. Leonardo me había llamado asqueroso, viejo, irrelevante. Me había empujado, en público, en su propia boda, con testigos. La justicia no es ruidosa, no necesita serlo. Solo necesita ser inevitable. Llegué a mi auto antes de que Leonardo me alcanzara. Sus pasos en el pavimento detrás de mí, corriendo, tropezando ligeramente. El alcohol todavía en su sistema, pero el pánico había quemado la mayor parte de la niebla. Señor Castro. Miguel. Espere, por favor. No corrí. No me apresuré. Solo caminé con pasos medidos hacia mi sedán. Las llaves ya en la mano. Dejarlo perseguir. Dejarlo sudar. Me alcanzó cuando llegué a la puerta del conductor, respirando con dificultad. Dentro del salón, la música se había detenido. Los invitados se agolpaban en la entrada, mirando. Sofía estaba entre ellos. Congelada. Sin seguirlo. Señor Castro.
La voz de Leonardo se quebró. No lo sabía. Estaba borracho. Usted me llamó asqueroso. Me volví lentamente. Lo enfrenté con la misma calma que usaría para evaluar un maltrato. Viejo. Irrelevante. Eso no es. Estaba estresado. La boda. Demasiado champán. Usted entiende. Desbloqueé el auto. Usted fue honesto. El alcohol no crea sentimientos. Los revela. No. Eso no es verdad. Lo respeto. Siempre lo he hecho. Las palabras salieron atropelladamente, desesperadas y ensayadas simultáneamente. Fue solo. Usted me empujó. Lo miré a los ojos. Frente a 100 personas. En la boda de mi hija, su mano se movió hacia mi brazo. La miré. La retiró como si hubiera tocado fuego. Me disculparé públicamente, Dio. Lo arreglaré. Solo DM. Ahora sabe quién soy. Abrí la puerta del auto. Pero ya es demasiado tarde. ¿Qué significa eso? Entré. Arranqué el motor. Lo observé a través de la ventana, su rostro pálido bajo las luces del estacionamiento, sudor en la frente a pesar del aire fresco de la noche. Ya lo descubrirá, dije. Y me alejé. En mi espejo retrovisor, Leonardo estaba solo en el estacionamiento vacío, su recepción de bodas muriendo detrás de él, su triunfo convertido en cenizas en una sola llamada telefónica. A la mañana siguiente vinieron a mi verdadera casa. Esperé en mi estudio, con ventanas de piso a techo con vistas al norte de la ciudad, ciudades extendiéndose hacia montañas distantes. La casa que Isabela y yo habíamos construido hace 15 años, después de abrir el cuarto concesionario, 800 metros cuadrados de prueba de que los mecánicos podían convertirse en algo más. El intercomunicador de seguridad sonó a las 10:15. Señor Castro, hay una Sofía y un Leonardo en la puerta. Parker. Había tomado su apellido. Eso dolió de formas inesperadas. Déjalos entrar. Observé desde la ventana. El auto de ella, el práctico Honda de Sofía, subió lentamente por el camino circular como si hubiera entrado en la dirección equivocada. Ella salió primero. Miró hacia la casa con la boca abierta. Contó las ventanas. Notó la fuente, el paisaje, el garaje para 3 autos con puertas que costaban más que los ingresos anuales de Leonardo. Leonardo salió más lentamente, ajustando su chaqueta, tratando de mostrar confianza, sobrecompensando. Abrí la puerta antes de que tocaran. Entren. Sofía pasó junto a mí sin hablar, sus ojos escaneando el vestíbulo de mármol, la escalera curva, el candelabro que Isabela había elegido en Italia. Tocó la barandilla, como comprobando si era real. Esta es tu casa. Su voz temblaba. Todo este tiempo. Una de mis propiedades, sí. Nos mentiste. A mí. Los conduje al estudio. No revelé nada. Ustedes asumieron. Leonardo asumió. Los dejé. Leonardo siguió. Esa calma forzada envuelta alrededor de él como una armadura. Mire, sobre anoche estuve fuera de lugar. Nervios de boda, demasiado para beber. Estas cosas pasan. Señalé las sillas de cuero. Se sentaron. Yo permanecí de pie. Usted pensó que se estaba casando con la pobreza, dije, observando el rostro de Leonardo. La hija de un mecánico con quizás una pequeña herencia algún día. No, yo amo a Sofía por... No lo haga. Abrí el cajón de mi escritorio, saqué una carpeta. No se la mostré. Solo dejé que vieran que existía. Tengo mensajes de texto. Boleto dorado. Exprimir al viejo. Sus palabras a Marcos. ¿Quiere mentir? Hágalo en otro lugar. La mano de Sofía cubrió su boca. ¿Lo investigaste? ¿Lo espiaste? Te protegí. No querías protección. Leonardo se inclinó hacia adelante, con las manos entrelazadas. No necesitamos su dinero de todos modos. Sofía y yo construiremos nuestra propia vida. Ella tiene su carrera. Yo tengo la mía. Bien, porque no verán un centavo de mí. El silencio llenó la habitación como agua de inundación. ¿Qué hay de mi fondo fiduciario? La voz de Sofía era pequeña. ¿La herencia de mamá? Reestructurado. Lo recibirás cuando cumplas 40 años, o cuando te divorcies, o cuando demuestres responsabilidad financiera. Lo que ocurra primero. La máscara de Leonardo se deslizó. Solo por un segundo, pero lo vi.
No puede hacer eso. Es el dinero de ella, mi dinero. El dinero de mi esposa, puesto en un fideicomiso para nuestra hija, con condiciones que estoy legalmente autorizado a establecer. Me estás castigando por enamorarme. Sofía se puso de pie, la silla raspando. Por elegir mi propia vida. Te estoy protegiendo de cometer un error permanente con un hombre temporal. ¿Temporal? Leonardo se puso de pie, la ira abriéndose paso. Estamos casados. Por ahora, cogí un sobre de mi escritorio. Regalo de bodas, preparado días atrás. Se lo entregué a Sofía. Lo abrió con manos temblorosas. Sacó la tarjeta, la leyó. Luego el certificado de regalo. ¿$500? Levantó la vista, con los ojos húmedos. ¿Vales millones si nos das esto? Les di una boda de $35,000. Te he dado 32 años de amor y apoyo. Le di a Leonardo la oportunidad de demostrar quién era. Lo miré a los ojos. Demostró exactamente lo que temía. Eres cruel. La voz de Sofía se quebró. Mamá se avergonzaría de ti. Ese golpeó. Fuerte. Pero mantuve mi rostro firme. Tu madre lo habría visto venir antes que yo. Tenía mejores instintos. Se fueron. 10 minutos después. Sofía llorando. La mandíbula de Leonardo tan apretada que podía ver el músculo saltar. Su mano temblaba cuando tomó el certificado de regalo. Lo sostuvo como si pudiera quemarlo, pero lo tomó de todos modos. Después de que la puerta se cerró, me quedé en mi estudio y pensé en el principio. Hace 30 años Isabela y yo no teníamos nada más que un concesionario en quiebra, comprado con dinero prestado. Pasamos días de 18 horas reconstruyéndolo desde cero. Los bancos decían que fracasaríamos. La familia decía que éramos tontos. Los amigos decían que redujéramos nuestras pérdidas. Les demostramos que estaban equivocados con trabajo, con integridad, negándonos a tomar atajos, incluso cuando los atajos hubieran sido más fáciles. Mi esposa me enseñó 2 cosas. Cómo leer un balance general y cómo leer a la gente. Los números podían mentir si querías que lo hicieran. La gente no. No si prestabas atención. Leonardo me había mostrado quién era en esa primera cena. La investigación lo confirmó. La boda lo cristalizó. Y mi hija lo había elegido de todos modos. Había construido un imperio desde la nada una vez. Lo construí con trabajo honesto y planificación cuidadosa. Ahora usaría esas mismas habilidades de manera diferente. No para construir, para desmantelar. No creación. Justicia. 3 días después de la confrontación en la mansión, hice una cita con Elena Montero. Su bufete de abogados ocupaba el piso 20 de un rascacielos del centro. Planificación patrimonial y protección de activos eran sus especialidades. Necesitaba ambas. El ascensor se abrió a acero cepillado y vidrio pulido. Una recepcionista sonrió profesionalmente. Me llevó a una sala de conferencias en la esquina. Ventanas de piso a techo. La ciudad extendiéndose abajo como una placa de circuito. Elena Montero entró puntualmente. 61 años. Cabello gris y afilado cortado a la altura de la mandíbula. Ojos inteligentes que evaluaban rápidamente. Nos dimos la mano. Su agarre firme. Confiado. Señor Castro. He oído cosas buenas de sus concesionarios. Gracias por verme con tan poca antelación. Las emergencias patrimoniales suelen serlo. Dejó un portafolio de cuero sobre la mesa. ¿Cuál es la situación? Extendí mis documentos sobre la superficie pulida. El archivo de investigación de Cruz. El contrato del lugar de la boda. Lista de testigos. Cronología de los eventos. Explíqueme todo, dijo Elena con el bolígrafo listo. Empiece por cuando conoció a Leonardo. Enero. Sofía lo trajo a cenar. Pensó que yo era un mecánico jubilado. Usted dejó que lo pensara. Deja que se revelara. Luiso. Elena tomó el archivo de investigación. Escaneó el resumen financiero. 47,000 en deudas. Ingresos de 12,000. Gastos de más de 60. Mensajes de texto llamando a su hija su boleto dorado. De eso la estoy protegiendo. Y él lo agredió en la boda. Testigos, más de 100. Me empujó. Me llamó asqueroso. Viejo. Irrelevante. El bolígrafo de Elena se detuvo. Delante de su hija, ella no dijo nada. Pasó un momento de silencio.
Elena levantó la vista. Esa es la parte que más duele, ¿verdad? Directo al blanco. Pero mantuve mi voz firme. No estoy aquí para terapia. Estoy aquí para estrategia. Justo. Pasó a una página nueva. Esto es lo que haremos primero. La estructura de su fideicomiso necesita endurecerse. Condiciones que protejan tanto los activos como a su hija. Luego su testamento. Exclusiones específicas. Lenguaje blindado. Finalmente, documentación de todo lo que Leonardo ha hecho. Construimos una fortaleza legal. ¿Qué tal una cerca? La ceja de Elena se alzó ligeramente. ¿Una cerca? Quiero más que protección. Quiero consecuencias. Me estudió por un largo momento. Luego asintió. Déjeme redactar algunas opciones. Pasaron 2 semanas. Documentos firmados. Fideicomiso reestructurado. Testamento actualizado. Elena trabajó con una precisión que reconocí. El mismo enfoque metódico que Isabela había usado construyendo nuestro negocio. Un martes, mi teléfono sonó durante el almuerzo con un socio comercial. Tomás Herrera era dueño de 3 mueblerías. Buen hombre. Escuché algo extraño ayer, dijo Tomás entre bocados. El archivo de investigación de Cruz. El contrato del lugar de la boda. Lista de testigos. Cronología de los eventos. Explíqueme todo, dijo Elena con el bolígrafo listo. Empiece por cuando conoció a Leonardo. Enero. Sofía lo trajo a cenar. Pensó que yo era un mecánico jubilado. Usted dejó que lo pensara. Deja que se revelara. Lo hizo. Elena tomó el archivo de investigación. Escaneó el resumen financiero. 47,000 en deudas. Ingresos de 12,000. Leonardo había solicitado $180,000. Listó su ocupación como consultor financiero con respaldo familiar. Incluyó mi nombre como referencia sin pedir permiso. Tergiversación fraudulenta. A Elena le encantaría esto. Llamé a Carlos Fuentes directamente. Vicepresidente del banco. Alguien con quien había trabajado durante 15 años. Tomó mi llamada de inmediato. Miguel, qué bueno ver tu nombre en mi calendario. ¿Qué puedo hacer por ti? Su oficina era de roble y cuero. Fotos de nietos en la credencia. Habíamos cerrado tratos aquí antes. Entiendo que alguien está solicitando un préstamo usando mi nombre como garantía implícita. La expresión de Carlos cambió. ¿Quién? Leonardo, mi yerno, desde hace 3 semanas. Un momento. Tecleó rápidamente, sus ojos escaneando. Sí. Solicitud por $180,000. Proyecto de inversión. Mencionó apoyo familiar. Quiero ser absolutamente claro. Me incliné hacia adelante. No garantizo este préstamo. No he autorizado el uso de mi nombre. No proporcionaré ningún respaldo financiero para Leonardo. Nunca. Carlos asintió lentamente. Entendido. Lo anotaré en el archivo. Me gustaría eso por escrito. Copia para mí, copia para su archivo, copia para su departamento legal. Por supuesto. Escribió más notas. Esto es fraude, Miguel. Tergiversación. Sí, lo es. La denegación del préstamo tardó 48 horas. La llamada telefónica de Leonardo llegó a las 7 de la noche. Estaba en mi estudio, revisando informes trimestrales. Vi su nombre en la pantalla. Presioné grabar antes de contestar. Lo puse en altavoz. Hola, Leonardo. ¿Qué hiciste? Su voz se quebró de furia. Me gustaría grabar esta conversación, con fines legales. No me importa tu grabación. El banco denegó mi préstamo. Porque usaste mi nombre fraudulentamente. Mencioné que somos familia. Eso no es fraude. Insinuaste que yo garantizaría un préstamo del que no sabía nada. Eso es exactamente fraude. Estás sabotando mi vida. Algo se estrelló en el fondo. Mi carrera. Mi matrimonio. Estoy protegiendo mis activos y mi reputación. Tus problemas son tu propia creación. ¿Crees que puedes destruirme? Su respiración era entrecortada. Me defenderé. Haré tu vida miserable. Pondré a Sofía en tu contra por completo. Ya lo has hecho. Pero gracias por las amenazas. Ahora están documentadas. Te vas a arrepentir de esto, viejo. Te lo prometo. Leonardo, usted me agredió en su boda. Ha cometido fraude crediticio. Me está amenazando en una línea grabada. Mantuve mi voz nivelada. Conversacional.
La única persona con remordimientos aquí es usted. Clic. Colgo. Guardé la grabación con 2 clics. Hice una copia de seguridad en el almacenamiento en la nube. Envié una copia a Elena Montero con una breve nota. Más munición. Leonardo había cometido 3 errores críticos en una llamada telefónica. Admitió saber sobre la denegación del préstamo. Confirmó que había usado mi nombre sin permiso. Amenazó con represalias en una línea grabada. Mi esposa solía decir, nunca interrumpas a un enemigo cuando está cometiendo errores. Le había dado a Leonardo suficiente soga. Él mismo había atado el nudo. Elena había establecido el marco legal. Fideicomisos, testamentos, documentación. Eso era defensa. Protección contra Leonardo para que no obtuviera lo que quería. Pero yo quería más que protección. Quería consecuencias. Leonardo había llamado al trabajo de mi vida grasa bajo las uñas. Me había empujado en la boda de mi hija. Se había casado con Sofía por dinero que nunca vería. Me había amenazado cuando sus planes se desmoronaron. Él pensaba que este era el final. Pensaba que un préstamo denegado era lo peor que podía hacer. No tenía idea de que esto era solo el comienzo. La grabación telefónica estaba en mi computadora. Los documentos del fideicomiso de Elena estaban en mi caja fuerte. El archivo de investigación de Cruz estaba en mi escritorio. Todas herramientas, todas armas, todas perfectamente legales. ¿Leonardo quería pelear? Bien, pero aprendería rápido. No se pelea con alguien que construyó un imperio. Pierdes contra ellos. Lenta, metódicamente, completamente. La represalia de Leonardo llegó más rápido de lo que esperaba. Una semana después del préstamo denegado, empecé a escuchar susurros. Colegas haciendo preguntas cuidadosas. Socios comerciales de repente vacilantes. Alguien estaba esparciendo veneno y yo sabía exactamente quién. Mi gerente de ventas, Sergio, llamó a la puerta de mi oficina a media mañana. Sergio había estado conmigo 15 años. Estable y honesto. Necesitamos hablar sobre la ubicación del norte. Puso un informe en mi escritorio. 3 cancelaciones esta semana. 2 clientes más, haciendo preguntas. Escaneé los números. Una caída del 15% en 7 días. ¿Qué tipo de preguntas? Sergio cambió su peso. Sobre tu estabilidad. Tu juicio. Si el negocio es sólido a largo plazo. ¿Alguien ha estado hablando? Sí. Alguien lo ha hecho. Después de que Sergio se fue, revisé mi teléfono. 3 llamadas perdidas de socios comerciales. 2 mensajes de voz usando palabras como preocupado y verificando. Un mensaje de texto. ¿Estás bien? La gente está diciendo cosas. Me senté en mi oficina mientras la luz de la tarde entraba por las ventanas. No encendí las lámparas mientras las sombras se alargaban. Solo me quedé sentado, viendo el atardecer sobre mi reputación. El teléfono sonó de nuevo. Otro socio. Este más directo. Miguel, necesito preguntar algo delicado. ¿Estás bien? ¿De salud? ¿Mentalmente? Mantuve mi voz nivelada. Estoy bien. ¿Por qué? He oído cosas sobre tu yerno, que has estado difícil, agresivo. Algunas personas están preocupadas, a algunas personas les están mintiendo. ¿Así que no hay nada de verdad en ello? ¿El acoso? ¿Las amenazas? Mi mandíbula se tensó. Él me agredió en su propia boda. Cometió fraude crediticio usando mi nombre. Se casó con mi hija por dinero. Esos son hechos. Todo lo demás es su invención. Silencio. Luego. No lo sabía. Nadie lo sabe. Es bueno para las historias. Yo soy bueno para las pruebas. Después de que colgó, abrí mi correo electrónico. Uno de la cuenta de Sofía, enviado a mi familia extendida. Asunto. La verdad sobre mi padre. Lo leí una vez. Sus palabras llamándome controlador, vengativo, incapaz de aceptar su felicidad. Leonardo pintado como víctima de mi rabia celosa. Mi investigación descrita como acoso. La denegación del préstamo como sabotaje. Suficiente verdad retorcida en mentiras perfectas. Cerré la computadora portátil lentamente. Sentado en completa oscuridad ahora. Las luces de la ciudad brillando a través de las ventanas. Tal vez todos tenían razón. Tal vez yo era el problema. Mi teléfono se iluminó. Elena Montero. Casi no contesto. Finalmente presioné. Aceptar. Miguel.
Suenas mal. Estoy bien. No, no lo estás. ¿Qué pasó? Le conté. Todo. Los rumores. La caída en las ventas. Las preguntas. El correo electrónico de Sofía. Cena, dijo Elena. Esta noche. 6 en punto. En el restaurante Antonio C. No por el caso. Por ti, Elena. No creo. 6 en punto. Te veo allí. Antonio's no era un restaurante de negocios. Pequeño, íntimo. Mesas con velas de verdad. Elena había elegido un reservado en la esquina. Ya estaba sentada cuando llegué. Se puso de pie. Me besó en la mejilla. Eso me sorprendió. Gracias por venir. Pedimos vino. No miré el menú. Jimmy, ¿qué está pasando, Gillo? Se está defendiendo. Esparciendo rumores. Llamándome inestable. Y algo de eso está funcionando. Ventas bajas. 15% en una ubicación. Clientes haciendo preguntas. Socios preocupados de que esté perdiendo la cabeza. ¿Lo estás? Larga pausa. Llegó el vino. Lo miré fijamente como si tuviera respuestas. Ya no lo sé. Sofía le cree. La mitad de la ciudad le cree. Tal vez yo soy el problema. Elena extendió la mano sobre la mesa. Puso su mano sobre la mía. Cálida. Firme. No. Eres el objetivo. Hay una diferencia. ¿Cómo lo sabes? Retiró su mano. La envolvió alrededor de su copa de vino en su lugar. Porque yo fui tú, hace 20 años. Diferentes circunstancias. Mismo sentimiento. ¿Qué pasó? Confié en alguien que no debía. Su voz se volvió silenciosa. ¿Socio de negocios? Más que eso. Se llevó a ambos. Vació las cuentas. Destruyó mi reputación. Me hizo parecer la inestable cuando me defendí. ¿Cómo sobreviviste? Dejé de preocuparme por lo que la gente pensaba y empecé a preocuparme por lo que podía probar. Me tomó 3 años, pero reconstruí. Título de abogada. Nueva carrera. Nueva vida. Me miró a los ojos. Sola, pero más fuerte. Sola suena agotador. Puso su mano de nuevo sobre la mía. Deliberadamente. Lo fue. Lo es. Por eso te lo digo. No estás solo. Y tienes razón sobre Leonardo. No dejes que la duda te haga olvidar eso. Hablamos durante 3 horas. Olvidamos la cena. El café se enfrió. Otros comensales vinieron y se fueron. Nosotros nos quedamos. Está ganando, Elena. El préstamo falló, pero ahora está lastimando mi negocio. Mi reputación. Mi relación con Sofía. No está ganando. Está entrando en pánico. La gente no lanza campañas de desprestigio desde posiciones de fuerza. Se siente como fuerza cuando está funcionando. Es desesperación. Y la desesperación hace que la gente sea descuidada. Usamos eso. ¿Cómo? Elena se inclinó hacia adelante. Fraude fiscal. Ingresos no declarados. Mal uso de fondos corporativos. Leonardo está lo suficientemente desesperado como para probablemente haber cometido los 3. Documentamos todo y se lo entregamos a Hacienda. Dejemos que el gobierno haga nuestro trabajo. Eso es agresivo. Él te agredió. Defraudó a un banco. Te calumnió con tus clientes. Puso a tu hija en tu contra. Sus ojos se mantuvieron firmes en los míos. ¿Cuánto más agresivo debe volverse antes de que tú lo iguales? ¿Cuándo se convirtió esto en nosotros? Ella sonrió. Pequeña. Genuina. Hace unos 20 minutos. Cuando decidí que no te dejaría enfrentar esto solo. La acompañé a su auto después. El aire nocturno de la ciudad. Fresco y limpio. O tal vez simplemente me sentía diferente. Durante semanas había estado luchando solo. Dudando solo. Cuando todos susurran que estás equivocado, eventualmente comienzas a creerles. Pero Elena me había mirado al otro lado de esa mesa y había visto algo más. No vengativo. No inestable. Alguien luchando por lo que era correcto. Su mano sobre la mía se había sentido como más que consuelo. Como reconocimiento. Como compañerismo. Había construido mi primer negocio con una socia a la que amaba. La perdí. Pensé que esa parte de mi vida había terminado. El toque de Elena sugería lo contrario. ¿Leonardo quería herir mi negocio? Lo había construido una vez. Podía protegerlo ahora. ¿Quería arruinar mi reputación? Tenía décadas de tratos honestos. Él tenía semanas de matrimonio y montañas de deuda.
¿Quería que Sofía me odiara? Eso dolía. Siempre dolería. Pero no podía controlar sus elecciones, solo las mías. Y elegí seguir luchando. Ya no solo. Elena había dicho que Leonardo estaba entrando en pánico. Descuidado. Cometiendo errores. Era hora de documentar cada uno de esos errores. Hora de dejar que los profesionales manejaran lo que yo no podía. Hora de golpear de vuelta más fuerte. Elena y yo nos reunimos 3 veces durante la siguiente semana. Oficialmente para construir el caso. Extraoficialmente porque ambos encontramos razones para extender las reuniones. Su oficina. Mi concesionario. Cafeterías donde extendíamos documentos sobre mesas pequeñas y nos inclinábamos para examinar detalles. La evasión fiscal requiere probar el ocultamiento intencional, explicó Elena, destacando secciones del código. Los ingresos en efectivo no declarados califican si podemos documentarlos. ¿Cómo probamos los pagos en efectivo? Alguien le pagó. Alguien sabe. Empieza a preguntar. Discretamente. Siempre discretamente. Su hombro rozó el mío mientras alcanzaba otro archivo. Estamos recopilando información para posibles fines legales futuros. Eres buena en esto. Tuve buenos maestros. La vida. La traición. Hacienda. Empecé a hacer llamadas. Conversaciones casuales con personas para las que Leonardo había consultado. La mayoría estaba feliz de hablar sobre su inteligente decisión de pagar en efectivo. Les ahorró tener que reportarlo. Le ahorró a Leonardo tener que declararlo. Al final de la semana tenía 6 nombres. $18,000 en ingresos no declarados solo de esos 6. Un cliente del año pasado le pagó a Leonardo $5,000 por asesoramiento de planificación de jubilación. Se lo conté a Elena mientras tomábamos café. Nunca lo reportó. El cliente lo mencionó con orgullo. Un caso no es suficiente. Necesitamos un patrón. Tengo 6 nombres más para llamar. Elena me estudió al otro lado de la mesa. Miguel, ¿estás disfrutando esto? Tal vez lo estoy. ¿Está mal? Depende. ¿Por qué lo estás disfrutando? Porque va a enfrentar las consecuencias. Porque la justicia es realmente posible. Porque ya no estás solo. La miré a los ojos. Sí. Eso también. Ella sonrió. Extendió la mano. Apretó la mía brevemente antes de retirarla. Las redes sociales de Leonardo nos dieron el resto. Publicaciones que mostraban relojes de diseñador. Cenas de lujo. Viajes de fin de semana. Cada uno fechado. Con marca de tiempo, cruzamos referencias con el calendario de su empresa. Ningún evento de negocios coincidía con las fechas. Gastos personales con tarjetas corporativas. Mi contador, Ricardo Vargas, empaquetó todo de forma anónima. Lo envió por correo desde otra ciudad para cubrir las huellas. Luego esperamos. 4 semanas parecieron 4 años, pero las llenamos. Elena sugirió un concierto. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo solo para ti? Que no fuera trabajo, ni venganza, solo vivir. Hace 8 años, antes de que mi esposa falleciera. Eso es demasiado tiempo. Nos sentamos en sillas de jardín bajo las estrellas, compartiendo vino, escuchando música que realmente no oí. Su cabeza encontró mi hombro durante el segundo set. Se sintió natural. Correcto, no tienes que estar solo, dijo en voz baja. Elena, sé que se supone que debemos mantener esto profesional. Pero dejé de querer eso hace 3 reuniones. ¿Cuándo se convirtieron 3 reuniones en la línea? Ella se rió. No lo sé. Pero aquí estamos. El siguiente fin de semana, fuimos a una galería. Pinturas abstractas, colores sangrando entre sí. Elena se detuvo frente a uno. Rojos y dorados arremolinándose en la oscuridad. El caos convirtiéndose en orden, dijo, o el orden convirtiéndose en caos. No puedo decir cuál. La miré a ella en lugar de la pintura. Se dio la vuelta, me sorprendió mirándola y me besó. Suave, inesperado. Perfecto, no esperaba eso. Logré decir cuando se apartó. No debería haberlo hecho. La atraje de nuevo. No dije que no lo quisiera. Bien. Ella sonrió contra mi boca. Porque he estado pensando en eso durante 2 semanas. ¿Solo 2 semanas? Tal vez 3. Perdí la cuenta después del restaurante. El de cuando me tomaste la mano. Ahí fue cuando lo supiste. Ahí fue cuando tuve esperanza. A principios de julio, llegó la llamada. No a mí. A Leonardo.
pero la voz se corrió rápido en los círculos de pequeños negocios. Auditoría de Hacienda. Revisión completa. Se requiere abogado. Leonardo contrató a Marco Cárdenas, especialista en impuestos. $15,000 de anticipo, más honorarios por hora. Dinero que Leonardo no tenía. Obligado a tomar un préstamo personal de alto interés al 18%, solo para cubrir al abogado. El estrés financiero se acumuló sobre el estrés financiero. A finales de julio, mi teléfono sonó pasadas las 10 de la noche. El número de Sofía. Papá. Su voz se quebró. No debería llamar. Siempre puedes llamar. ¿Qué pasó? Sollozando. Leonardo y yo tuvimos una pelea por dinero. Gritó. Realmente gritó. Me asustó. Todo en mí se volvió frío y alerta. ¿Estás a salvo ahora mismo? Estoy en el baño. Él está en el dormitorio. Solo está estresado. La cosa de Hacienda y el trabajo y... La cosa de Hacienda. ¿Alguna auditoría? Tiene que contratar a un abogado. No tenemos el dinero. Le ofrecí pedirte, y perdió el control. ¿Necesitas un lugar donde quedarte esta noche? No puedo irme. Es mi esposo. Puedes irte si tienes miedo. El matrimonio no significa aceptar el miedo. Lloró más fuerte. No sé qué hacer. Estoy aquí. Lo que necesites. Sin juicios. Sin te lo dije. Solo apoyo. Larga pausa. Solo respiración y llanto. Tenías razón, ¿verdad? Sobre todo, eso no importa ahora. Lo que importa es que estés a salvo. Tengo que irme. Me está llamando. Llámame en cualquier momento. Día o noche. Lo digo en serio. Colgó. Me senté en la oscuridad de nuevo. Pero esta oscuridad se sentía diferente. Tenía el beso de Elena. Tenía posibilidad. Mi hija estaba sufriendo. Eso dolía. Siempre dolería. Pero me había llamado. La primera grieta en el muro que Leonardo había construido entre nosotros. La auditoría de Hacienda no fue obra mía, oficialmente. Ricardo la había presentado de forma anónima, sin rastro. Pero el pánico de Leonardo era exactamente lo que Elena predijo. Los animales acorralados muerden, pero también sangran. $28,000 en ingresos no declarados. Mal uso de la tarjeta corporativa, patrón de engaño financiero. Al gobierno no le gusta que le engañen. Tenían recursos que yo no tenía, paciencia que yo no tenía, autoridad que yo no tenía. Les había entregado un caso envuelto para regalo. Lo desenvolverían lentamente, metódicamente, con todo el peso de la ley federal. Leonardo pensaba que estaba luchando contra mí. No tenía idea de que estaba a punto de luchar contra el tesoro de los Estados Unidos. ¿Y yo? Estaba descubriendo que podía luchar y vivir al mismo tiempo. Podía buscar la justicia y sentir alegría. Podía proteger a mi hija y enamorarme de alguien nuevo. El beso de Elena había sabido a vino, arte y segundas oportunidades. La auditoría de Leonardo había sabido a justicia. Ambos sabían bien. Hacienda trabajó más rápido de lo que esperaba. 3 semanas después de que Leonardo recibiera su aviso de auditoría, llegaron los resultados. Elena me llamó con la noticia antes de que Leonardo siquiera lo supiera. Sus contactos en la comunidad legal movían la información rápidamente. Llegó a la oficina de mi concesionario a media tarde. El calor de la ciudad, brillando en el estacionamiento exterior. Es oficial. Extendió los documentos sobre mi escritorio. $18,000 de multa. $11,000 en impuestos atrasados. Vencen en 30 días. Tracé los números con un dedo. ¿Puede pagarlo? Ni de casualidad. Ya tiene $47,000 en deudas. Esto lo acaba. Sofía también sufrirá. Elena me miró a los ojos. Sofía ya está sufriendo. Esto podría ser lo que la salve. Suena segura. He visto este patrón. El colapso financiero arranca la máscara. Ahora lo verá claramente. Tenía razón. En una semana, el puntaje de crédito de Leonardo se desplomó. El banco envió avisos de cobro de deudas en sus tarjetas existentes. Su pequeña firma financiera rescindió su empleo. No podían tener un empleado con problemas fiscales. Malo para la confianza del cliente. Su mundo colapsó en días, no en semanas. 10 días después de la notificación de Hacienda, sonó mi sistema de seguridad. El auto de lujo de Leonardo, sin lavar,
ahora mostrando desgaste, estaba en la puerta de mi mansión. Observé la cámara. Su rostro se veía hueco, desesperado. Casi no abro la puerta. Casi. Pero quería ver esto. Necesitaba ver esto. Estaba esperando en mi puerta cuando la abrí. No intentó entrar. Lo suficientemente inteligente como para saber que no estaba invitado. Miguel, por favor. Sin aliento, como si hubiera estado corriendo. Necesito ayuda. Hacienda. Las multas. No puedo. No. Solo escúcheme. Puedo devolverle el dinero. Una vez que consiga otro trabajo. Una vez que las cosas se estabilicen. Usted me llamó asqueroso, en su propia boda. Me empujó frente a 100 personas. Estaba borracho. Me disculpé. Mantuve mi voz nivelada. Usted usó a mi hija como una cuenta bancaria. La llamó su boleto dorado. Planeo exprimir al viejo. Sus palabras. Por escrito, eso era solo hablar. Charla de hombres. Yo amo a Sofía. Usted ama su dinero, al que ella ya no tiene acceso. Lo que significa que usted no ama nada. Sus manos se extendieron hacia mí, suplicando. Retrocedí, manteniendo la distancia. Si no ayuda, lo perderemos todo. El apartamento, el auto, todo. Usted nunca tuvo nada. Tenía deudas e ilusiones. Ahora solo tiene deudas. Su rostro cambió. De la desesperación a la rabia en segundos. Bien. Bien. Le diré a Sofía que esto es tu culpa. Que nos destruiste deliberadamente. Adelante. A ver si te cree. A ver si no se ha dado cuenta ya de cómo la tratas cuando el dinero se acaba. ¿Qué quiere de mí? ¿Una disculpa? ¿Arrastrarme? Haré lo que sea. Quiero que experimente las consecuencias. Por primera vez en su vida. Empecé a cerrar la puerta. Ahora salga de mi propiedad. Observé por la ventana mientras él se quedaba allí por un minuto completo. Luego volvió a subir a su auto. Se alejó. Serví un whisky que no bebí. Solo sostuve el vaso, sintiendo su peso. 2 días después, vino Sofía. Abrí la puerta antes de que pudiera tocar. Papá, ¿puedo pasar? Abrí mis brazos. Siempre. Cayó en ellos llorando. La abracé en mi puerta. Dejé que sollozara en mi hombro hasta que se le acabaron las lágrimas. Nos sentamos en la mesa de mi cocina. La misma mesa donde había imaginado esta conversación de una docena de formas diferentes. Tenías razón. Su voz era pequeña. Sobre todo. Sobre él. Eso no importa ahora. Me importa a mí. Te llamé cruel. Te llamé tirano. Lo defendí mientras él te demostraba quién era realmente. Eso no es tu culpa. Debí haber escuchado. En la primera cena. En la boda. Cuando me mostraste la evidencia. Cubrí su mano con la mía. El amor no ciega. No es debilidad. Es humano. Está arruinado, papá. Completamente arruinado. Y cuando el dinero desapareció, también lo hizo todo lo demás. La amabilidad. La paciencia. Incluso la pretensión de amor. Siento que hayas tenido que aprender de esa manera. Levantó la vista. ¿Lo sientes? ¿O estás satisfecho? Elegí una verdad cuidadosa. Ambas cosas. Siento que te duela. Satisfecho de que estés a salvo ahora. Quiero el divorcio. Elena dijo que se encargaría. Lo que necesites. Estoy aquí, lo sé. Lágrimas frescas. Siempre lo supe. Simplemente lo olvidé por un tiempo. El divorcio se movió rápidamente. Matrimonio de 5 meses. Sin hijos, sin bienes. Sofía quería salir. Leonardo no podía permitirse luchar. Lo intentó de todos modos. Solicitó manutención conyugal. Alegó dependencia financiera. El juez apenas levantó la vista de los papeles. Duración del matrimonio. 5 meses. Sin hijos. Sin bienes compartidos significativos adquiridos durante el matrimonio. No hay evidencia de dependencia financiera establecida antes del matrimonio. Solicitud de manutención conyugal denegada. Divorcio concedido. Siguiente caso. El rostro de Leonardo quedó en blanco, como si alguien lo hubiera desenchufado. Sofía no lo miró. Solo se quedó de pie. Aceptó los papeles. Salió con mi mano en su hombro. Descendimos los escalones del juzgado en silencio. El sol de finales de agosto golpeando. El calor de la ciudad que hacía que todo brillara y ondulara. Leonardo se quedó dentro.
probablemente todavía sentado allí, procesando las palabras del juez. Denegado, 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 había ganado. Completamente. Leonardo había perdido su dinero, su trabajo, su esposa, su dignidad. Todo lo que había intentado agarrarse le había escapado de las manos, pero de pie allí con la mano de mi hija en la mía. La victoria se sentía menos como triunfo, y más como alivio, como ver ceder una fiebre, como el peligro pasando. Sofía era libre. Eso importaba más que el sufrimiento de Leonardo. La venganza había funcionado exactamente como estaba planeado. Préstamo denegado, multas de Hacienda, pérdida de empleo, divorcio, cada ficha de dominó cayendo en secuencia. Limpio, legal, irreversible. Pero lo que importaba no era la caída, era lo que quedaba en pie. Mi hija, mi integridad, mi negocio, mi nueva relación con Elena. Leonardo me había llamado asqueroso, viejo, irrelevante. Ahora estaba arruinado, desempleado, divorciado, y yo estaba completo, finalmente completo de nuevo. 3 semanas después del divorcio, Sofía se mudó a un apartamento temporal en el centro. Necesitaba espacio de todo, de Leonardo, de los recuerdos, incluso de mí por un tiempo. Lo entendí. Elena sugirió que le diera espacio para sanar en sus propios términos, así que esperé. No fue fácil, pero necesario. Las secuelas de Leonardo me llegaron a través de los canales de negocios. Un apartamento tipo estudio en un barrio difícil. Puesto de gerente de oficina en una firma de bienes raíces comerciales. $45,000 al año. Transporte público en lugar del auto de lujo. Sus ambiciones destrozadas contra la realidad. La vida ordinaria esperándolo. Lo mismo de lo que había tratado tan duro de escapar. Sofía comenzó terapia. Sesiones semanales, procesando la manipulación y sus propias elecciones. Comenzamos a cenar. Con cuidado al principio. Luego más fácil. La semana pasada se había reído de una de mis historias. Risa real. No del tipo forzado. Elena y yo planeamos un fin de semana en las montañas. Rocas rojas y tardes frescas. Transición de socios de crisis a algo más permanente. El viaje al norte tomó 2 horas. La mano de Elena encontró la mía en la consola entre nosotros. Eres diferente, dijo. Más ligero. Me siento terminado. No con la vida. Con la lucha. Terminado bien o terminado vacío. Bien. Sofía está a salvo. Leonardo enfrenta la realidad. Mi negocio se recuperó. Y tú estás aquí. Así que necesitabas un yerno arrogante para encontrarme. Se rió. Primera risa real en meses. Servicio de emparejamiento caro. ¿Valió la pena? Cada centavo que no le di a Leonardo. Caminamos por senderos de roca roja, deteniéndonos en miradores donde el mundo se extendía abajo en capas de piedra y cielo. Esa noche, en el balcón de nuestro resort, las copas de vino atrapando la luz del atardecer, me dijo que Sofía le había pedido que fuera la fideicomisaria. Para su herencia, preguntó antes de que pudiera. Iba a pedírtelo yo, dije. Se me adelantó. Esa es una gran responsabilidad. Décadas. Potencialmente, estarás en mi vida tanto tiempo de todos modos. Bien podría hacerlo oficial. Elena hizo una pausa. Eso sonó casi como una propuesta. No lo fue. Pero tampoco fue que no lo fuera. Sutil, Miguel. Muy sutil. Me puse serio. Estoy diciendo que veo un futuro. Contigo. Sea cual sea el tiempo. Gestión de fideicomisos incluida. Yo también lo veo. Apretó mi mano. Y acepto. La responsabilidad del fideicomiso. Y lo que venga con él. De vuelta en la ciudad. Me quedé hasta tarde en el concesionario. El edificio se vació alrededor de las 7. Las luces de seguridad proyectaban largas sombras sobre las hileras de vehículos fuera de mi ventana. Cada uno representaba el sueño de alguien, el trabajo duro de alguien, la inversión de alguien. Hace 30 años, tenía un concesionario en quiebra y una esposa que creía que tendríamos éxito. Construimos esto juntos. 5 ubicaciones, más de 100 empleados, $43 millones en activos. Ella no vivió para verlo terminado, pero estaría orgullosa de lo que vino después. No solo del negocio. Lo que había hecho para proteger a Sofía, la investigación, la estrategia, la paciencia, cada movimiento calculado, legal,
irreversible. Leonardo pensó que se había casado con dinero fácil. En lugar de eso, se casó con las consecuencias. Perdió todo lo que había intentado agarrar. Sofía estaba aprendiendo. Eso valía todo. Cenas semanales donde hablaba de terapia, sobre reconocer patrones de manipulación, sobre reconstruirse más fuerte. Elena también me estaba enseñando algo, que se podía reconstruir después de la pérdida, que la justicia podía coexistir con la alegría, que proteger a tu familia no significaba abandonar tu propia vida. Abrí mi caja fuerte. El nuevo documento del fideicomiso estaba adentro. La firma de Elena junto a la mía. Sofía heredaría todo. Eventualmente cuando estuviera lista. A los 40 años. O después de demostrar responsabilidad financiera. O después de un matrimonio exitoso. Lo que ocurriera primero. Elena se aseguraría de que el dinero ayudara en lugar de lastimar. Se aseguraría de que ningún otro Leonardo pudiera acceder a lo que la madre de Sofía y yo construimos. En mi escritorio había una foto de Sofía a los 7 años. Sonrisa con un diente faltante. Coletas. Sosteniendo un auto de juguete que le había dado por su cumpleaños. Antes de la pérdida. Antes de Leonardo. Antes de todo esto. La levanté. Estudié su joven rostro. Luego la dejé suavemente y me volví hacia la ventana. El lote del concesionario se extendía abajo. Vehículos de lujo brillando bajo las luces. Un imperio construido sobre trabajo honesto y elecciones cuidadosas. Leonardo me había llamado asqueroso. Viejo. Irrelevante. Él estaba trabajando en oficinas por $45,000 al año. Tomando el autobús. Viviendo en un estudio. Yo estaba de pie en algo que había construido desde la nada. Con una hija que había vuelto a casa. Y una mujer que entendía lo que significaba construir. Cerré la caja fuerte. Apagué la luz de mi oficina. Salí a la cálida noche de la ciudad. La justicia no es venganza. La venganza es caliente. Enojada. Destructiva para todos, incluyéndote a ti mismo. La justicia es fría, paciente, precisa. No destruye. Restaura el equilibrio. Leonardo obtuvo lo que ganó. Nada. Sofía obtuvo lo que merecía. Protección. Yo obtuve lo que necesitaba. Paz. El equilibrio fue restaurado. Si te gustó esta historia, por favor dale me gusta a este video. Suscríbete al canal y comparte tus impresiones de esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el cuadro de la izquierda. Gracias por vernos.